Hay etapas en las que Dios guarda silencio hasta el punto de que creemos haber sido olvidados. Pero precisamente en ese silencio se corrigen las expectativas erradas. Se va disolviendo la necesidad de control y la fe se purifica de su dependencia de las emociones. Al aprender a confiar sin necesidad de entender todos los caminos, la persona comienza a entrar en una libertad interior profunda, donde Dios obra de manera silenciosa pero firme. Hermanos y hermanas, hay horas en que la noche desciende, las luces de la ciudad se apagan y el ruido de la vida cotidiana se atenúa y solo queda el latido silencioso del alma. Precisamente allí, en ese lugar que parece vacío, descubrimos una verdad que cambia la vida. Dios obra con mayor fuerza cuando ya no se le escucha. Muchas veces el cielo parece cerrado, la oración no recibe respuesta. El corazón se pregunta si ha sido olvidado, pero ese silencio no es un vacío sin sentido, es un lugar sagrado. El taller secreto donde Dios modela en lo oculto aquello que nuestros ojos aún no ven. Vivimos en medio del ruido, entre pantallas encendidas y un flujo incesante de noticias, entre innumerables opiniones que no descansan. Poco a poco nos acostumbramos a medir la presencia por el sonido y el amor por la intensidad de la emoción. Cuando Dios guarda silencio, pensamos apresuradamente que se ha marchado. Pero desde la experiencia de la fe, la palabra de Dios quiere susurrarnos que Él no está ausente en el silencio. Al contrario, se acerca más, tan cerca que ya no necesita palabras. Hay silencios que oprimen el pecho y hacen temblar la confianza. Tal vez hemos atravesado esas tierras, hemos orado cuando las lágrimas se habían agotado. Hemos esperado sin respuestas. Hemos creído cuando no sentíamos nada. En ese desierto interior comprendemos que la fe no se apoya en la emoción, sino que se mantiene firme gracias a una decisión profunda del alma. Seguir confiando aunque la mente no entienda. Dios no se ajusta a la prisa humana, no camina al ritmo de nuestra ansiedad. Su tiempo es distinto porque su amor es perfecto. Cuando parece guardar silencio, no está indiferente, está actuando en lo invisible, ordenando caminos, sanando raíces, preparando encuentros cuyo sentido solo se revelará más adelante. El silencio de Dios no es inmovilidad, es profundidad. No pocos abandonan la oración cuando ya no encuentran consuelo. Creen que orar sin caricias es inútil, pero la fe nos enseña que la oración más pura es la que no reclama recompensa emocional. Cuando nos presentamos ante Dios solo por amor, cuando nos situamos delante de Él con las manos vacías, sin fuerzas y sin expectativas. Precisamente entonces la fe alcanza una madurez que nada puede destruir. La Escritura cuenta que el profeta Elías no encontró a Dios en el huracán, ni en el terremoto, ni en el fuego ardiente, sino que lo reconoció en una brisa suave, como un susurro delicado. Dios sigue hablando así. Pero para oír ese susurro, el corazón debe aprender a callar. Tal vez estés en un tramo en el que todo parece detenido. Nada avanza, nada se aclara, nada mejora. La tentación dirá que hemos fracasado, que la fe no es suficiente, que Dios ha cambiado de plan con nuestra vida. Escucha muy quedo, cuando Dios parece detenerse, no es para perdernos, sino para llevarnos a mayor profundidad. La raíz crece en la oscuridad,
Aquello que mañana será firme, hoy se fortalece en lo escondido. El silencio también es purificación, se lleva las falsas seguridades, desnuda las intenciones, nos muestra si buscamos a Dios por quien es o por lo que esperamos recibir. Y cuando el alma acepta quedarse, cuando decide perseverar, aún sin señales, algo sagrado comienza a suceder. La fe deja de ser frágil y se vuelve firme. Ya no depende de las circunstancias, sino que se ancla en la confianza. Aprendemos que Dios confía en nosotros más de lo que nosotros confiamos en Él. Por eso a veces calla, no porque nos abandone, sino porque sabe que podemos caminar sin que nos lleven en brazos a cada paso, como un padre que observa a su pequeño dar sus primeros pasos. Dios está muy cerca, atento, presente, aunque no intervenga de inmediato. En el silencio, Dios obra dentro de nosotros, sana recuerdos que creíamos curados y aún sangraban, ordena deseos confundidos, cierra puertas que podrían herirnos y abre caminos que jamás imaginamos. No siempre veremos el proceso, pero llegará el día en que reconoceremos el fruto. No midas la fidelidad de Dios por sensaciones fugaces. Las emociones cambian, la fe permanece. El silencio no es señal de ausencia, sino de intimidad. Como dos corazones que se aman profundamente y, sin hablar mucho, se comprenden en la quietud. Por eso, cuando no entiendas lo que Dios está haciendo, no te alejes ni huyas del silencio. Quédate, respira hondo, confía en este mismo instante mientras escuchas estas palabras. Dios ya está tejiendo tu historia de un modo que solo reconocerás al mirar atrás. No pidas explicaciones. Entrégale tu confianza. Deja que la noche se vuelva un pequeño santuario, donde nos sentamos junto a Él sin necesidad de palabras y el silencio acune nuestras inquietudes. Allí, sin ruido y sin respuestas inmediatas. Ha comenzado una obra capaz de cambiar la vida. El silencio prolongado deja al descubierto lo que estaba escondido. Saca a la luz la inquietud, el miedo y la necesidad de control. Queremos dominar el proceso, saber cuándo y cómo actuará Dios. Pero su amor es libre, su sabiduría es infinita y no queda prisionero de nuestros planes. El silencio nos enseña a esperar, y esperar no es quedar inmóviles, sino ser fieles. Es seguir orando aunque cueste, seguir amando aunque no nos correspondan, seguir haciendo el bien aunque nadie lo vea. Esa espera se parece a la levadura que, encendida en lo hondo de la masa, no se ve y, sin embargo, la hace crecer. En la vida muy concreta de la familia, en los esposos cansados por el sustento, en la madre que vela al hijo enfermo durante la noche, en el padre que se abre camino entre presiones de trabajo, en el anciano al lado de la ventana, recordando a los suyos que ya están con el Señor, en el joven que se debate entre las redes y la soledad. Todos tenemos nuestras zonas de silencio. No temas esos territorios. Deja que el silencio se convierta en escuela de confianza. Deja que la mesa de la Eucaristía sea el lugar al que llegamos no por la búsqueda de exaltaciones, sino por aquel que, escondido y humilde, se entrega por entero allí, sin ruido ni exhibición, nos alimenta con su presencia. La fe nos hace creer que antes de cada gran promesa hay un largo silencio. Antes de la tierra prometida hubo desierto. Antes de la resurrección hubo sepulcro oscuro.
el silencio nos cierra la historia. Es el espacio que la prepara para el cumplimiento. Si la oración se vuelve pesada, si la palabra de Dios parece distante, no te desalientes. No es retroceso, es profundidad. Dios nos invita a madurar, a depender menos de la emoción y a sostenernos más en la confianza. El silencio nos recuerda la humildad. No somos nosotros quienes dirigimos la obra, es Dios. Se nos invita a descansar en su fidelidad, aun cuando la mente no tenga respuestas. Al principio el silencio puede desconcertarnos. Poco a poco descubrimos que es un lugar sagrado. Allí Dios trabaja sin ruido, sin aplausos, sin prisa, pero con perseverancia y hondura. Cuando aceptamos el silencio sin resentimiento, el corazón se vuelve más sensible. Empezamos a reconocer pequeñas señales de gracia. Una paz inesperada, una palabra en el momento oportuno, una fuerza interior que no imaginábamos. No compares tu camino con el de nadie. Cada alma tiene su propio compás, su propio proceso, su propio silencio. Dios nos repite historias, y en la historia única de cada uno, Él sigue escribiendo las líneas más profundas con la tinta del silencio. Hermanos y hermanas, en medio de ese camino silencioso, tocamos otro umbral donde Dios ya no nos sostiene con señales visibles, sino que nos sostiene desde dentro. Es una transformación callada, difícil de ver, pero llena de poder para cambiar. En ese punto, la fe deja de apoyarse en lo que se ve y aprende a descansar en lo que se cree. El corazón se inquieta cuando el silencio se prolonga y preguntas que nunca nos atrevimos a pronunciar llegan a la puerta. ¿Sigo siendo amado? Dios escucha de verdad. ¿Tiene sentido continuar? Créalo. Esas preguntas no son pecado, son parte del crecimiento. Dios no se alarma por ellas, las permite con calma, porque a través de ellas la fe se purifica, como un padre que enseña a su hijo a soltar la mano para caminar. Dios está muy cerca, atento y dispuesto a intervenir cuando haga falta, pero también permite que el alma descubra su propia fortaleza sostenida por la gracia. No pocos confunden la sequedad con el abandono. En realidad, la sequedad no es ausencia de Dios, sino una presencia más profunda, donde el amor no necesita exhibirse y permanece firme cuando la emoción guarda silencio. En ese silencio, Dios desmonta nuestras imágenes distorsionadas de Él. Inconscientemente hemos esperado a un Dios que responda de inmediato, que resuelva a nuestra manera, que confirme nuestros planes. Pero el Dios vivo no se deja manipular. Ama más de lo que imaginamos y precisamente por amar, no siempre concede lo que pedimos, sino lo que de verdad necesitamos. El silencio nos enseña a escuchar de otro modo. Ya no perseguimos los ruidos de fuera, sino que reconocemos movimientos sutiles por dentro. Una conciencia más despierta, una paz que no depende de las circunstancias, una luz suave que llega sin hacer ruido. Así conversa Dios cuando el alma aprende a estar en quietud. No todo silencio tiene que ser llenado. Hay silencios que deben ser habitados. Habitar sin huir, sin distraerse, sin exigir, simplemente permanecer. Ese permanecer, aunque sencillo y humilde, es una oración muy poderosa,
le dice a Dios con toda la vida: aquí estoy, aunque no entienda. Desde ahí, la fe se vuelve más libre. Ya no cuelga de los resultados, no negocia con Dios, sino que ama sin condiciones. Y ese amor, aunque silencioso, modela el corazón en profundidad. Muchos frutos nacen ahora, aunque no se vean de inmediato. La paciencia se fortalece, la intención se purifica. Aprendemos a amar sin esperar recompensa y descubrimos una libertad interior que antes no existía. Todo sucede como la levadura en la masa, silenciosa y difusiva. Por eso, la palabra de Dios nos invita a no volver atrás buscando antiguos refugios. Lo que Dios está haciendo hoy es más profundo que lo que hizo ayer. No es retroceso, es madurez. Confíen incluso cuando no puedan explicarlo. Confíen cuando la oración sea seca. Confíen cuando el camino sea brumoso. Porque en esa oscuridad Dios está forjando en nosotros una fe que no se quiebra ante ninguna tormenta. Llega entonces un momento sorprendente en que el alma deja de resistirse. Ya no se empeña en entender, no exige respuestas, no quiere controlar el proceso, simplemente se abandona. Y ese abandono no es debilidad, es confianza depurada. Cuando el corazón se rinde por fe y no por cansancio, algo cambia. El silencio ya no pesa como antes, no duele del mismo modo, se vuelve un espacio familiar. Dios aún no habla con palabras, pero su presencia se hace más evidente, no como una emoción intensa, sino como una certeza suave que lo sostiene todo. Entonces Dios comienza a tocar heridas que no sabíamos que llevábamos. No lo hace con gestos llamativos, sino con paciencia infinita. Toca recuerdos antiguos, miedos enterrados, rasguños que aprendimos a ignorar y sana con delicadeza, sin forzar, sin exponer más de lo que el alma puede soportar. El silencio nos enseña a descansar en Dios. Dejamos de perseguir señales sin fin, dejamos de desesperarnos por no entender, aprendemos a vivir el día presente con una fidelidad sencilla. Orar cuando se puede, confiar cuando no se puede y seguir caminando aunque el sendero no se haya abierto del todo. Esa fidelidad cotidiana es preciosa ante el Señor y entonces reconocemos una verdad profunda. Él nos ha sostenido todo este tiempo. Aunque pensábamos que íbamos solos, aunque sentíamos frágil la fe, la gracia nunca soltó nuestra mano. Ese reconocimiento vuelve el corazón más compasivo con el prójimo. Quien ha atravesado su propia fragilidad mira a los demás con misericordia. Menos juicio, más presencia. El silencio nos hace más humanos y al mismo tiempo más cercanos a Dios. Dios no busca héroes espirituales, busca corazones disponibles, no exige perfección, invita a la entrega. Y esa entrega se forja en lo escondido, lejos de aplausos y miradas. El silencio es la escuela donde aprendemos a amar sin ser vistos. Tal vez sientan que ya no son los de antes, y es verdad. El silencio los ha transformado. Perdimos algunas certezas, pero ganamos profundidad.
Soltamos la necesidad de controlar y recibimos paz. Dejamos de exigir y aprendimos a confiar. No teman esa transformación. No es pérdida, es crecimiento. Dios no quita lo esencial. Nos libera de lo que impedía un amor libre. Cuando el corazón sabe realmente descansar, el horizonte amanece sin ruido ni espectáculo, como una aurora lenta. El silencio llega a su madurez y entonces aparecen los frutos, no como una explosión ni como respuestas espectaculares, sino como una claridad serena. En ese momento, Dios no necesariamente explica lo que hizo, pero deja en el corazón una certeza indiscutible. Él estuvo allí todo el tiempo. Ya no necesitamos entender cada paso del pasado. Brota una paz nueva que no depende de respuestas. Las preguntas que antes dolían se apagan, no porque hayan sido resueltas con palabras, sino porque han sido abrazadas por la confianza. El corazón aprende a descansar en Dios tal como es, no como lo imaginábamos después del silencio. La fe se vuelve firme sin hacer ruido, no necesita justificarse ni buscar validación. Simplemente se expresa en gestos pequeños, en decisiones cotidianas, en una fidelidad humilde que no necesita ser vista. Esa fe no nace del entusiasmo, sino de la comunión profunda. El silencio también enseña a reconocer la presencia de Dios en lo muy sencillo. Un día ordinario, una respiración tranquila, una oración breve, y en la mesa de la Eucaristía, donde Dios se entrega sin ruido, escondido en lo pequeño y, sin embargo, real y total. Allí el alma comprende que Dios siempre elige la humildad para manifestar su amor, ipsilon asi. Quien ha atravesado el silencio ya no corre detrás de experiencias extraordinarias, sino que busca presencia, busca verdad, busca permanecer. Y esa permanencia es el mayor don, porque quien ha pasado por el silencio ya no teme a la oscuridad. Sabe que allí también Dios obra. La fe nos da la certeza de que el silencio no es una prueba para quebrarnos, sino un camino para liberarnos. Hermanos y hermanas, el silencio no se lleva lo esencial. El silencio libera, nos desprende de expectativas cerradas, sana una fe dependiente de las emociones, desarma la necesidad de tener el control, para que el corazón esté dispuesto a amar de un modo más puro. Desde aquí entendemos que confiar en Dios no significa comprender todos los caminos, sino entregarse en paz a sus manos, caminar sin mapas, con la certeza de que esas manos nunca sueltan. Aprendemos a vivir sin temer a las futuras estaciones de silencio, porque ya sabemos lo que esconden. Humildad, misericordia, paciencia, como huellas leves y firmes. La mirada sobre la vida cambia. Sabemos esperar sin desesperar, orar sin negociar, amar sin condiciones. Todo eso nace del silencio. Y cuando el camino se abre, no hay grandes palabras, solo una invitación suave. Permanecer en Dios. Cuando el ruido vuelva a levantarse, regresa el silencio. Vuelve a ese lugar hondo por dentro, donde aprendiste a confiar. Allí Dios siempre te espera. Que nuestra vida se vuelva una oración silenciosa. Que la confianza sea más fuerte que la duda. Que en las noches más oscuras, recordemos que Dios trabaja con mayor hondura cuando parece callar.
descansa, confía, ora. Y deja que el silencio siga hablando en tu corazón. Entonces descubrimos algo. El silencio no termina cuando Dios habla. El silencio se vuelve compañía. Tras atravesar el desierto interior, el alma ya no camina sola como antes. Hay una presencia constante, discreta, que no necesita nombrarse y que siempre está. Es Dios habitando el corazón con una cercanía nueva, más profunda que cualquier emoción pasajera. Desde ahora podemos confiar incluso cuando regresa a la oscuridad, porque aquello que antes nos asustaba se ha vuelto un lenguaje conocido. Ya no interpretamos el silencio como abandono, sino como señal de que Dios está obrando en el nivel más hondo. El miedo pierde autoridad cuando la fe ha sido probada y purificada. Después del silencio, el alma aprende a vivir con más verdad. No necesita fingir fortaleza ni ocultar su fragilidad. Sostenidos por la gracia, nos atrevemos a aceptarnos tal como somos, sencillos y libres. El silencio quita las máscaras y nos devuelve el rostro verdadero. Nos enseña a escuchar a los demás de otra manera. Menos interrupciones con respuestas apresuradas. Menos juicios fáciles. Sabemos lo que es no ser comprendidos. Por eso ofrecemos presencia antes que palabras. El silencio vivido con Dios se vuelve misericordia ofrecida a los hombres. Queda algo profundo grabado cuando uno ha confiado sin garantía alguna. Esa confianza nos acompaña en decisiones difíciles y nos sostiene cuando el futuro es incierto. Nos recuerda que no todo debe resolverse de inmediato, que la vida no se posee, se recibe. Por eso, la oración después del silencio también cambia. Deja de ser una lista de peticiones y se vuelve un encuentro. A veces no decimos nada, solo respiramos ante el Señor. Y eso basta, porque sabemos que Él nos conoce más allá de las palabras. Y nosotros comenzamos a conocerlo más allá de las respuestas. También cambia la gratitud. No solo damos gracias cuando todo sale bien, sino también cuando las cosas no suceden como esperábamos, porque creemos que incluso allí Dios está presente y que algo bueno se está gestando. Aunque aún no tenga forma, quienes han pasado por la escuela del silencio se convierten en una luz apacible para otros. No hacen ruido, no buscan protagonismo, pero su sola presencia transmite paz. Esa paz no se aprende en libros ni se imita. Nace de haber confiado cuando era más difícil hacerlo. Y cuando regresan los días claros, cuando las respuestas van apareciendo, el alma no se engríe. Recuerda el silencio, recuerda la fragilidad y por eso permanece humilde, sabiendo que todo es gracia. Así que si un día el silencio vuelve, no tengas miedo, no lo veas como un retroceso. El silencio no se repite igual. Cada retorno encuentra un corazón más maduro, más libre, más confiado. Ya no eres el de antes. Si te descubres de nuevo en una estación donde Dios parece callar, recuerda lo aprendido. Él no se ha ido. Su obra no depende de que la entiendas. Permanece fiel en lo pequeño. Persevera en la oración sencilla. Permanece en el amor cotidiano y guarda una confianza silenciosa. Eso basta. Dios no pide más. Deja que estas palabras se desvanezcan como se desvanece el ruido en la noche. Quédate con la paz, con la certeza, con Dios. Cuando todo calla, cuando ya no quedan preguntas urgentes ni respuestas necesarias,
Solo permanece lo esencial, Dios contigo y tú confiando. Y cuando aprendemos a vivir así, la vida entera se convierte en un lugar sagrado. Ya no se separan los momentos espirituales de los cotidianos, porque descubrimos que Dios habita también en lo más ordinario, el trabajo silencioso, el cansancio de un día, la sonrisa ofrecida sin esperar nada a cambio. Allí también Él está obrando. Confiar en Dios en medio del silencio no significa dejar de luchar, sino luchar sin desesperación. Las dificultades no desaparecen, pero ya no gobiernan el alma. Hay una paz honda que sostiene incluso en medio de la tormenta, como un susurro suave. Nada está perdido cuando Dios está presente. Esa confianza nos vuelve pacientes con nosotros mismos. Dejamos de exigirnos perfección. Dejamos de condenarnos por nuestros límites. Aprendemos que Dios obra con procesos y no con prisas. Aprendemos a respetar nuestro propio ritmo, a aceptar las caídas y a levantarnos con humildad. El silencio nos enseña a tratarnos con la misma misericordia con la que Dios nos mira. Épsilon así, paso a paso, sin ruido ni exhibición. Nuestra vida se vuelve testimonio, no por grandes palabras, sino por una fe serena que no necesita defenderse, por una esperanza que no depende de resultados, por un amor que permanece aunque no sea reconocido. Guarda esta paz como un tesoro. Cuando el mundo vuelva a gritar, recuerda el silencio. Cuando regrese la prisa, recuerda la espera. Cuando la duda quiera alzar la voz, recuerda todo lo que Dios ya ha hecho en ti sin pronunciar una sola palabra, porque al final lo más verdadero nunca hace ruido, y Dios, en su amor infinito, sigue eligiendo el silencio para quedarse contigo. Ahora, unimos nuestra oración. Señor Jesús, enséñanos a amar tu silencio, para que en ese espacio callado el corazón sea sanado, la fe crezca y el amor sea libre. Concédenos permanecer contigo en lo pequeño, reconocerte en lo más ordinario y caminar sin miedo, porque tu mano nunca suelta. Amén.